Esto es Chile TV. Nuestros paisajes, nuestra gente, nuestros creadores, nuestro día a día, nuestro quehacer, nuestras caras, nuestra historia, nuestra imaginación, nuestras formas de vivir. Estamos en todo el país y en todas las plataformas. Chile TV, nuestra televisión pública para todo Chile. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Descabelladas con mis grandísimas, estupendas, maravillosas colegas Mirna Schindler, Alejandra Mato. Oye, ¿les puedo recomendar algo? ¿Ya? Hay una película maravillosa que se llama Anieta en Netflix. Anieta, no nieta. Anieta se escribe. Como un nombre propio. Sí. Ya. Maravilloso. Netflix. Maravilloso. Ya, no diga Mujeres. Ya, no digamos. Y yo te voy a recomendar una película que ha tenido muy buena aceptación en el Festival de Cannes, de hecho ganó una distinción, de un muy joven director que se formó en la Facultad de Ciencia, o sea, de Periodismo, en la Escuela de Cine y Televisión, que pertenece a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, nuestra universidad. Facultad y la película, de Comunicación e Imagen, y la boca te queda ahí mismo. Pum, pum, pum. Ya, es que una que salió tantos años, usted sabe que ha ido cambiando. Pero mira, la película la están dando en el cine, apoyemos el cine chileno, se llama La misteriosa mirada. La misteriosa mirada del flamenco. Ya. La misteriosa mirada del flamenco. No, le ha ido súper bien en los cines. Sí. Y hay que decirlo. Sí, está en cine. Oye, su primera película. Premio Platino. Joven, y estudió además en nuestra universidad. ¿Qué más podemos decir? Excelente, felicitaciones. Y yo voy a aconsejar ver el programa de hoy día. Y lo pusieron de jurado en Cannes a este muchacho. ¿Al programa de hoy día? No, a este muchacho. Sí, lo pusieron de jurado en Cannes. Tiene 30 Diego años ya. O sea, te quiero decir que es algo que es bien valorable. Sí. Lindo, porque en Chile hacer películas cuesta mucho, por un tema naturalmente. Y ahora va a costar más, niña, porque no va a haber plata. Así. Ya. Oye, si no hay plata para leer, tú sabes que los libros no dan empleo. ¿Sabían ustedes? Los libros no dan empleo, así que esa plata... nada de empleo, ni investigar, nada. No da empleo, claro. Así que no pierdan el tiempo, investigadores, científicos, si no dan empleo. Guárdense. Además, como si no dieran, como si la ciencia no tuviera nada que ver con la revolución industrial, la revolución digital, en fin. Bueno, eso dice nuestro presidente. Hay que agarrar el arado, los bueyes, la yunta, eso es lo único que... Eso, ya, una bromita. Es una bromita. Con todo respeto. Vamos a conversar hoy día de la demolición del proyecto de reforma tributaria, reactivación por parte del Consejo Fiscal Autónomo, que estuvo ayer martes en el Congreso haciéndolo, yo diría trizas, pero ustedes me dirán cuál es su opinión. Vamos a conversar también, o vamos a preguntarnos y tratar de respondernos quién manda en la moneda. Yo no lo sé. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Está buena. Pucha, no se me ocurrió antes. Yo te la pongo para el próximo para el otro, para el próximo. Sí. Pongan la GC, por favor. Bueno, y vamos a hablar de Poduje, que ya a esta altura es como un comodín para los programas, ¿verdad? Ayuda siempre a entregar contenido. Y de las complicaciones que va a tener o está teniendo el presidente Kast con los Orbán Files, una investigación en Hungría, ya les vamos a explicar. Y vamos a entrevistar al doctor en Economía de la Universidad de California, Igal Maguienzo. Él es académico del Adolfo Ibáñez y ya lo van a conocer mejor. Así que partimos con la máquina de demolición del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué dijo? Básicamente voy a leer un parrafito nomás, parece el más grave, en mi opinión por lo menos. La incertidumbre es asimétrica, porque los costos
son ciertos y predecibles, mientras los beneficios son inciertos, graduales y condicionales. O sea, no tenemos idea cuáles son los beneficios. El deterioro fiscal permanente puede llegar a 0,4 puntos del PIB. Eso es lo que dijo ayer el Consejo Fiscal Autónomo en una recomendación unánime de esta entidad que planteó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Parte Mirna Shin. Ay, gracias. A ver, como dijo Pablo Longueira en una entrevista muy interesante que recomiendo ver, hecha por, vamos a darle el crédito, Radio ADN en colaboración con El País, el diario El País, dijo que si el gobierno no saca su plan económico, se acabó el gobierno. O sea, algo así como la Constitución, la primera, para Boric, entonces el plan económico, o sea, la Constitución fue a Boric como el plan económico es a este gobierno. Bueno, algo sabe Pablo Longueira de política, por lo tanto démosle el crédito también de la capacidad de anticipar algo que puede materializarse o no. ¿Por qué? Porque el Consejo Fiscal Autónomo, una entidad muy valorada por los que llegaron a este gobierno, por todos en general, pero particularmente por este gobierno, porque recordemos que cuando el Consejo, de manera muy profesional como siempre y autónoma, decía que había un problema fiscal en los gobiernos, es decir, en la administración pasada, bueno, los primeros en levantar la voz diciendo, ojo con lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, pues no nos vayamos a olvidar que aquí se está exagerando la proyección de ingresos y por lo tanto tenemos un déficit que algunos llegaron a decir que poco menos que el Estado estaba quebrado, cosa que no es verdad, pero le dieron evidentemente, nunca lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, pero le dieron a esta entidad un lugar muy preponderante, que sin duda lo tiene. Pero hoy día es el Consejo Fiscal Autónomo el que los está escrutando y evaluando. Y por lo tanto, ¿qué ha dicho este Consejo? Tal como tú decías, que hay un descalce entre los costos y los beneficios que va a tener este plan económico, pero que básicamente tiene que ver con que toda esta reforma, fundamentalmente tributaria, va a generar una falta de recaudación. Si te le baja los impuestos a los empresarios, a los súper ricos, etcétera, obviamente que el Estado deja de recaudar, pero lo más importante es que de aquí a 4 años no tiene cómo superar el déficit que esto va a generar. O sea, de aquí a 2031 no hay cómo. Y con esto termino. Y agrega que el crecimiento proyectado tampoco permite concluir que por ese crecimiento va el país a lograr recaudar lo que se deja de percibir por esta reforma. Oye, hay que agregar que el Fondo Monetario Internacional un día antes había dicho que hay que buscar compensaciones para aumentar ingresos, así que no es solo el Consejo Fiscal Autónomo. Claro, sí, yo quería justamente apuntar al Fondo Monetario Internacional, que además son las típicas instituciones que cuando dan recomendación a los países como los nuestros se les hace caso, digamos, porque al final son los que validan si el país puede pedir crédito o no puede pedir créditos internacionales, si digamos sus finanzas están en orden de acuerdo con los acuerdos y los parámetros globales. Pero lo que yo quería decir es que lo del Consejo Fiscal Autónomo dice todavía algo más. Dice, si este plan se aprueba, no solamente hay un descalce, sino que el Estado va a verse obligado a endeudarse más. Es decir, en vez de reducir el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento, que supuestamente es el propósito, mientras que se produce la transición a ese lugar soñado donde Chile va a crecer mucho y se va a poder recuperar, en esa transición se va a ver obligado el Estado a endeudarse para cumplir sus obligaciones. Y yo escuché esta mañana al ministro de Obras Públicas, Arrau, reconocer eso, reconocer que efectivamente de aprobarse ahora tal cual está este proyecto, va a haber un periodo en que el Estado no va a tener estos recursos y se va a ver obligado a endeudarse, con la esperanza de que cuando tenga el efecto en el crecimiento lo va a recuperar. Pero ahí también está el otro problema que señalan los organismos técnicos.
no hay ninguna certeza de que Chile pueda crecer a las tasas esperadas, ni aún con este proyecto, porque el crecimiento de Chile no depende necesariamente de una rebaja de impuestos. Chile es una economía absolutamente abierta a lo que pasa y a los precios de lo que vende Chile, los commodities, que básicamente son materias primas. Y como además no se quiere invertir ni investigación ni fortalecer la capacidad de inteligencia del capital humano chileno, entonces vamos a seguir ligados a los precios del cobre, a los precios de los pescados, al precio de la madera. Y si eso es así, el crecimiento de Chile no depende. Depende en muy poca medida de lo que los empresarios, si tienen más plata para invertir o no. Depende de los mercados internacionales, de los precios de los commodities, de si China con Estados Unidos se llevan bien, de si Irán o sea, depende de muchas cosas que no se pueden resolver desde el gobierno chileno. Entonces, a mí me parece que es un proyecto muy arriesgado, muy, como dijo Evelyn Matei, muy caro y de poco claro, y de poca previsibilidad del retorno. Oye, y el endeudamiento paga intereses, hay que decir. No es gratis endeudarse. Por eso que ha sido el gran argumento para empujar esto. Es que eso es lo curioso. Claro. Todo lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que ha sido hasta ahora, por lo menos durante todas sus críticas hacia el gobierno anterior, fue la catedral de las finanzas públicas. Por lo tanto, todo lo que diga se le devuelve como boomerang al actual gobierno, particularmente respecto de esta crítica que fue, yo creo que la más severa que se ha escuchado desde la creación del Consejo Fiscal Autónomo a una iniciativa legal. En general es crítico, hay que decirlo. Al gobierno de Boric le enrostró varios problemas con la sobreestimación del gasto y con la subestimación del déficit, pero en este caso me parece que fue... De verdad, el concepto aplica en todas sus letras de demoledor. A ver, consecuencias. En primer lugar, yo diría que instala una total desconfianza en el proyecto de ley, desconfianza técnica, que es la principal fortaleza que pretendía instalar el ministro Jorge Quirós, porque desmorona su paradigma. Si el principal paradigma de este proyecto era un horizonte de crecimiento cierto. Y la incertidumbre, yo diría que es lo que brotó por todos los poros del Consejo Fiscal Autónomo ayer. En segundo lugar, claramente debilita esta estrategia de la velocidad como bólido que estaba instalando. Hay un itinerario que es draconiano en términos de plazo. Hoy día, miércoles, había como 15 audiencias y ya esta semana se pretende despachar para votarlo en primer trámite a eso del 21 de mayo, porque el objetivo es tener algo que mostrar, por lo menos que esté despachado en primer trámite al Senado para la cuenta pública al Congreso Pleno el 1 de junio. Ahora, a los republicanos, y a lo mejor al ministro Quirós puede decir, sí, respetamos mucho su opinión, pero la verdad es que en el Congreso somos soberanos, pero para los republicanos puede servir eso, para Chile Vamos no, porque su solvencia técnica también es un bien muy preciado de sus principales exponentes. Yo creo que ellos se van a ver en mayores dificultades. Y para cerrar por ahora, yo diría que el dilema de la compensación es el que se instala, porque hay que recordar que el ministro Mario Marcel también planteaba reducir el impuesto corporativo, no a 23, sino que a 25, pero lo fundamental, la gran diferencia era que con varias compensaciones. Y todas esas compensaciones eran al retiro de capitales, a las fortunas, a la reintegración, o sea, al reintegrar el sistema. Entonces, eso significa para Jorge Quirós dañar directamente a sus mandantes, no el bolsillo derecho, sino que el bolsillo izquierdo, que no el bolsillo de la empresa, sino que el bolsillo como persona, como socio. Y yo creo que ahí se va a encontrar con varios problemas porque son sus mandantes. Claro, pero yo creo en todo caso, mira, después vamos a hablar del presidente, Sí, porque está directamente ligado a la legal. Quién manda, quién no manda en la moneda, pero yo quiero decir dos cosas. O sea, primero, el oficialismo, yo diría en todo el arco de la centro derecha hasta lo más extremo de la derecha está cuadrado con este plan. ¿Cuadrado qué significa? Que cuando tú conversas con los especialistas, expertos, académicos, políticos, etcétera, todos dicen, incluyendo Pablo Longueira, que el ministro está haciendo lo correcto.
que esto es lo que hay que hacer para que el país salga del estancamiento. Cuando desde la otra vereda te dicen lo que tú estabas diciendo, que para salir del estancamiento, para poder crecer más, la verdad es que es mucho más que simplemente hacer una gran reforma tributaria como la que ellos están planteando. Eso como primer punto. En contraste, y ya vamos a entrar a ese punto, de las críticas dentro del oficialismo respecto a la forma en que está manejando el gobierno la gestión política, donde hay mucha deficiencia y ya vamos a hablar de aquello. Entonces, ¿por qué el oficialismo se cuadra con esto? Porque este es el sueño de un sector, el sueño de una idea, algunos dirán que es muy ideológica, legítima por cierto, que por el hecho de tú bajarle los impuestos a los ricos, entre los cuales están, por supuesto, los empresarios, aquellos que tienen sus dineros afuera, entonces la repatriación de capitales, los que heredan grandes fortunas, también le vamos a bajar, los que tienen que pagar contribuciones, y ahí están desde la familia Luxich hasta nosotras que pagamos contribuciones, ¿me entiendes? Es decir, todo el arco de personas que tienen más altos ingresos en Chile, pero incluyendo los grandes ricos, por el solo hecho que tú les bajes los impuestos, esto va a significar, como dice Eduardo Engel, académico de nuestra universidad, como que hay una fe puesta en que eso va a hacer que se invierta más, ¿no es cierto? Que por el hecho de que ya me bajaron los impuestos, entonces yo ahora, ¿saben qué? Sí, ahora sí ya con este paquete completo me incentivo a querer invertir más y por lo tanto eso va a redundar en un mayor crecimiento. El problema es que ese objetivo no está resuelto del todo, es un acto de fe. Como es un acto más que de fe, de creencia, yo diría, pero así ciega, cuando el ministro Quirós dice que vamos a terminar creciendo al 2030-31 al 4%, porque nada indica que eso va a ocurrir. Entonces algunos te dicen, como lo que me decía un entrevistado hoy día, vicepresidente del Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional, Pedro Pizarro, que me decía, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto es como la minería. Cuando tú inicias un proyecto minero, bueno, hay que hacer toda una etapa de exploración, qué sé yo, después viene la explotación, hasta que tú vas a tener el retorno. Pero el objetivo final bien lo vale, en otras palabras. Eso es una apuesta, que es una apuesta arriesgada, que hay todo un sector de economistas que te dicen que no está aprobada en ninguna parte. Eso es. Es que la curva del Lefebvre, ¿han oído hablar de la curva del Lefebvre? Sí, por supuesto. Que es Bueno, pero, una teoría peregrina. Pero es lo que mira, supone, ¿sabes ¿no? a qué se parece esto? Se parece a José Piñera, cuando José Piñera iba a las sesiones de la Junta de Gobierno a convencer a los comandantes en jefe de las distintas ramas de que el sistema de AFP iba a dar retornos de hasta 100%, incluso más, que había trabajadores que incluso podían ganar más, tener una pensión más alta de su último sueldo. Eso es lo que decía Piñera. Pero para que eso ocurriera había una serie de supuestos. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del país, el nivel de salario, la capacidad de cotizar, en fin, una serie de supuestos que los propios militares le ponían en duda. Decir, pero, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? O sea, el ejército en particular. El ejército en particular decía, tenía sus propios expertos del ejército, decía, don José Piñera, pero usted está poniendo el parámetro en el nivel más alto de optimismo. ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si hay una crisis económica mundial? Bueno, cosas que por supuesto después pasaron. ¿Qué pasa si hay una crisis de empleo, etcétera? Bueno, decía José Piñera, pero esto es lo que va a pasar, y insistió en su proyecto. Al final convenció a la Marina y a la aviación, y con eso armó su cuento, y al final, por otras razones que no vale la pena aquí, pero finalmente se hizo la AFP y quedaron las Fuerzas Armadas fuera, porque las Fuerzas Armadas nunca creyeron que esas grandes expectativas que ponía José Piñera fueran a ocurrir. Esto es lo mismo, es una visión sobreideologizada de cómo se va a comportar mecánicamente y automáticamente la economía, cuando la evidencia, los estudios, la evidencia comparada dice que eso no va a ocurrir. Se los dicen economistas de todos lados. Y es curioso el desacople, porque yo he leído entrevistas, columnas, hasta que dicen que es una genialidad, que esto de Quirós es un genio, es algo que puede ser tosco, pero es
genial. No están mirando la realidad. Yo diría, hoy día leí una columna de Ignacio Briones en Pulso, para hacer respetar el crédito, en el suplemento El Pulso. Y él decía que la sostenibilidad fiscal, que es el gran talón de Aquiles, porque si hay menos crecimiento, no hay cómo sostener las finanzas públicas. Está lloviendo. Oye, está lloviendo que se cae el cielo. Se cae, que se las pela, que se las pela. Que se las pela. Bueno, a esta hora, porque cuando ustedes lo vean, un poco más, va a seguir yo. No, se va a seguir. Espérate nomás. Me desconcentró la lluvia, pero decía, tiene dos talones de Aquiles la falta de sostenibilidad fiscal. Primero, certeza jurídica, porque si el fisco no se sostiene con el horizonte que plantea esta reforma, obviamente va a venir otra reforma tributaria que va a cambiar las reglas del juego, no del fuego. Y segundo, tiene una debilidad muy grande para la estabilidad política, por lo mismo, porque así como está, las posibilidades de construir una mayoría en el Congreso, si bien tiene los votos, aunque hay que ver, hay un antes y un después del Consejo Fiscal Autónomo, pero tenía los votos del Partido de la Gente y con eso aseguraba una mayoría de más de 90 votos en el Congreso. O sea, por lo menos están tratando de asegurar la idea de legislar. Claro. Después, lo que pase después es más incierto. Es más incierto. Entonces, bueno, nos quedan 7 minutos para introducir el siguiente tema porque estábamos preguntando. ¿Quién manda en la moneda? Bueno, ¿Dónde está el piloto? Claro, este tema cruza precisamente la crisis política que tiene el gobierno hoy día, porque el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, que se comporta como ministro del Interior, se reúne con parlamentarios, hace gestiones políticas, no es un asesor, está actuando como ministro del Interior, es la dupla de Jorge Quirós. Él le pone todas las fichas a Jorge Quirós, se las puso con el alza de la benzina, que ahora tuvieron que hacer una pequeña, activar el MEDCO para que no hubiera otra alza encima de la discusión de este proyecto. Y todas las gestiones que han hecho todos los partidos del oficialismo para que sea el ministro Claudio Alvarado el que lleve la gestión política, han fracasado. El presidente salió a decir algo así como, bueno, que tenemos que tener relaciones armónicas, no sé qué, pero en realidad, y esa es la pregunta de fondo, ¿con quién está Kast? Y yo creo que es súper evidente por las declaraciones que ha hecho cada cierto tiempo, esta idea de que la investigación científica no sirve para nada, que sirve para poner libros empastados en una biblioteca, o que los humedales son charcos con pirigüines. Todas esas ideas, esos conceptos van muy de la mano de lo que piensa Irarrázaval Quirós, no de la mano de que hay que hacer gestión política, de que si tú quieres convencer políticamente de que este proyecto es necesario para el país, tienes que seducir las mentes y los corazones de la mayoría de los chilenos que no tienen inversiones en el extranjero, ni fortunas, ni 2, 3 casas para beneficiarse de esta iniciativa. Bueno, lo otro que también se ha visto en estos días es un presidente que tiene que estar permanentemente saliendo a defender a sus ministros, ¿no? Cuando lo que tiene que ocurrir es al revés. O sea, que los ministros te defiendan a ti. ¿Para qué? Para blindar tu figura. Pero a propósito de estos cáster y cosas, podríamos decir, me queda súper claro que al presidente hay que cuidarlo. O sea, cuando el presidente improvisa, realmente dice cosas que uno se pregunta, ¿qué dirán los asesores de verdad, no? Estos que están pensando el país, porque decir que a veces 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso, empastado en la biblioteca, ¿cuántos trabajos generó? Ninguno. Yo me imagino cómo estarán las universidades más cercanas al pensamiento de la derecha más conservadora o liberal, agarrándose la cabeza diciendo, por favor, señor, no siga. O cuando él dice... Porque además es un desconocimiento total de los montos y de la manera en que se trabaja la investigación Pero científica. No solo eso, cuando él dice los humedales, mi padre tenía un campo en Puerto Varas, todo el campo podría ser declarado humedal porque todo el campo es húmedo. Basta. O sea, yo le diría, presidente, por favor, mire, este es peor que ni como talla, ni como talla. Ni como porque, talla. ¿sabes lo que pasa? Que detrás de ambas declaraciones, ¿qué es lo que muestra él? Ignorancia.
Esto es de una ignorancia que no es propia de un presidente. No solamente muestra ignorancia, clasismo, porque ¿de qué tamaño es el terreno de su padre para que tenga un humedal? Claro, para que todo el campo sea No, un da lo humedal. mismo. Ya, Da lo mismo, pero lo además, importante es que sea húmedo. no, es que, ¿te fijas? No, Entonces, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por eso te digo, yo creo que el presidente... Anécdotas de mi vida. Así Claro, como- pero hay que tener cuidado porque esta no es la primera vez que hace este tipo de... Entonces, Es mucho como se critica... me acordaron de Almorzando con el vecino. ¿Se acuerdan la columna de Carlos Peña por Sí, un almuerzo claro. que tuvo Sebastián Piñera con la Academia de Ciencias Sociales? Sí. Que parece que fue como así, como lo que estamos contando. Ya, pero tanto que se critica a Mara Cedini, que Mara Cedini aquí, Mara Cedini allá... Pero por favor, yo te diría que al presidente también hay que libretearlo. Déntrenlo. Hay que libretearlo. O sea, él tiene que tener un libreto cuando cuando Sí, él pero ese improvisa. problema es que los que están haciendo los libretos son los que dijeron que el Estado estaba quebrado, que Claro. están Porque- que lo mismo que asesoran a Quirós. ¿Y ahí por ahí qué? está el problema. ¿Por qué? Porque ahí sí, efectivamente, Pablo Longueira tiene razón cuando dice algo que, así como, no solo que todo este gabinete tiene fecha de vencimiento, cuando él dijo que eran unos yogur con fecha de vencimiento, sino que el desprecio por lo político. O sea, el desprecio por aquel que es capaz no solo de saber entender que cualquier otra cosa que exista, llámese economía y todo, se supedita a lo político, porque lo político es lo que te permite gobernar, lo que te permite... El arte de lo posible. El arte de lo posible, el que te permite, ¿no es cierto?, establecer relaciones con tus adversarios, el llegar a acuerdos, el poder efectivamente ejercer el gobierno, ¿no? Y eso, lo que yo para cerrar te diría, me pregunto, ¿por qué creen que hay que inventar el hilo negro? Entonces, todo lo que está pasando, esta falta de política, tiene que ver básicamente con esta idea extraviada, muy de falta de expertise y que se nota mucho, ¿no?, de inexperiencia, de creer que con solo tener ministros independientes y técnicos iban a poder gobernar como lo están haciendo. Oye, no solamente Longueira lo ha dicho. Vamos a retomar ya. este mismo tema. No se preocupen, no es una censura, vamos a seguir hablando, pero es que Si tengo no que hubiera una contar. postillita nomás. No, guárdate la Guárdatela. pastillita para la vuelta, porque antes tengo que contarles que el sábado 9 de mayo vamos a ver a Diego Parra en México. ¿Y saben por qué? Porque va a estar cubriendo los premios Platino. No, me muero de envidia. Sí, nuestro colega va a estar en la alfombra Pero bueno, me roja. alegro por él. Así que no se lo pierdan sábado 9 de mayo desde las 6 de la tarde en la alfombra roja y en la gala del evento. Que es el reconocimiento de la industria audiovisual iberoamericana, súper importante. Vamos y volvemos después de un pequeño descansillo. El próximo sábado 9 de mayo se celebran los premios Platino Xcaret con lo mejor de la televisión y el cine iberoamericano. Lula Almeida y Francisco Vergara te acompañarán en el pre-show. Veremos la alfombra roja y sus estrellas. Y comentaremos lo mejor del cine y las series latinas. Y desde la Ribera Maya en México, nuestro Diego Parra nos contará todos los pormenores del evento. Así es, porque estaremos con todos los detalles de las nominaciones, incluidas por supuesto la de la película chilena La misteriosa mirada del flamenco. Mira y comenta con nosotros los nominados. Y los posibles ganadores. De este glamoroso evento. Ciudadanas y ciudadanos, soy Francisco Vidal, profesor de Historia y Geografía de la Gran Universidad de Chile. Muchos cargos en la vida, sí, pero lo que permanece, lo que me apasiona, ser profesor de Historia. Por eso que los invitamos todos los jueves a las 22 horas a UChile TV. ¿Con qué objeto? Que hablemos de la historia, pero ojo, entendiendo que toda historia es contemporánea. Y como más de alguna vez lo he dicho a mis alumnos, para que me entiendan, oiga, si usted tiene un problema del presente y va al especialista
ese especialista para iniciar la resolución del problema, ¿qué le dice? Cuénteme su historia. Nos vemos. De vuelta en Descabelladas. Ustedes saben, chiquillas, que las imágenes cuentan muchas veces más historia que los cuentos. Y es lo que nos dice Revelados, que vuelve todos los lunes, va a estrenarse el lunes 11 de marzo a las 10 de la noche, con Roberto Bravo como el primer invitado. 11, Qué bonito, Roberto Bravo. Sí, 11 de mayo me equivoqué, hice una retrospección, un raconto. ¿Qué dice 11 Este es un de programa conducido por Sofía Tupper. Usted sabe, ella cuenta la biografía de los invitados a través de sus propias fotografías. Es súper bonito. Muy Así buen que, como tuvo programa. mucho éxito, la Sofía vuelve con sus Revelados. Te salió un gallito, te está llegando la... Sí, yo me quería se hacer la emocionó. letra. ¿Para qué? ¿Para qué poner Para énfasis? decirte que estás en la adolescencia. Eso le pasa a los varones. Es que la lluvia me pone así. Ah. Muy bien. Oye, les voy a leer a María Luisa Brahms, que el domingo en el Mercurio dijo que el diseño del segundo piso del presidente Kast es maximalista. No se limita a la asesoría profesional y técnica, sino que ejerce funciones superpuestas con ministerios y servicios. Así que a ella le parece que es demasiado visible además, y todo eso lo que hace es desempoderar al gabinete. Sigamos con dónde está el piloto. Sí, yo solamente quería agregar que no solamente ha sido Longueira el que hizo estas precisiones, sino también Evelyn Matei, que se incorporó como panelista a la radio Pauta y está tirándole, pero con todo, al gobierno. Va a ser el Pepe Grillo. Va a ser el Pepe Grillo, sí. Y digamos que ella además es economista y fue ministra del Trabajo. Dijo que ella de todas maneras votaría en contra de la eliminación del CENSE. Y como dice el dicho, la venganza se come en un plato frío. Sí. Oye, esto de saber armar equipo es más viejo que el propio Maquiavelo. Yo me acordé de algunos conceptos de él en El Príncipe, Ya. pensando en Kast como El Príncipe, porque él dice que el primer juicio que se hace de la inteligencia de un señor es ver los hombres que tiene a su alrededor. Los hombres. Es O que sea, se refiere a que Maquiavelo, en pues. ese tiempo no había mujeres, pero No, es que pensé que ya. los seres humanos con los que se los rodea. asesores y las asesoras, Sí. pero en este caso eran ellos. Y claro, un primer desafío de un buen príncipe es saber elegir a sus consiglieri. Yo creo que esto en algún momento va a chocar contra la pared o hace cambio de gabinete o el presidente se va a seguir hundiendo en las encuestas. Entonces, en algún momento se tiene que resolver este ruido que es inmenso. No solo eso, porque el último monitor de liderazgo de DataVoz mostró una baja de 20 puntos desde la última medición en cualidades positivas que tenía el presidente Kast. Y aparecen la mentira y la falsedad. ¿Y por qué aparece la mentira y la falsedad? Porque hay una serie de promesas incumplidas. Porque, de nuevo, señores políticos, ¿te acuerdas tú? Para que vamos a recordar esos tiempos. Los señores políticos, Claro, que hacen tantas promesas en campaña, después tienen que hacerse cargo de sus promesas. Entonces, cuando se prometen tanto, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, que los vamos a sorprender, esa frase, los vamos a sorprender. Y todo va a estar Todavía bien. estamos Todo esperando. va a estar bien, pero los vamos a sorprender. Sí, nos sorprendieron. ¿Y sabes qué? ¿En qué nos ha sorprendido? Incluso su sector lo dijo Pablo Longueira. Pablo Longueira no podía creer lo improvisados que estaban en materia de seguridad. Sí, lo sorprendieron hasta Pablo Longueira, porque no podía creer que 2 días antes estaban tratando de encontrar a la ministra o al ministro de Seguridad, porque tuvieron que pedirle a Rodolfo Carter, que estaba recién asumiendo el Senado. Es decir, nos sorprende efectivamente la improvisación de este gobierno, que tuvo mucho tiempo para prepararse. Y esto me indica, y con esto cierro, que gobernar no es solo teoría,
tú tienes que tener práctica de gobierno y por eso que es tan importante la experiencia que tienen otros como Chile Vamos, que te dirán, no, si Chile Vamos está en el gabinete. Sí, por supuesto, está el señor García Ruminot y el señor Alvarado. Pero sería, párele contar, pues. Es que yo creo que ese Pero es el además problema, se los ¿no? bypasean. Ese es el problema, Sí. porque el punto es que se ha hecho sentir como nunca, o como siempre en realidad, que Chile Vamos es el invitado y los Claro. dueños de casa son republicanos. Y el señor jefe de segundo piso, Alejandro Irarrázaval, es republicano, es del Riñón, porque viene además de la UDI, no de los republicanos que después se añadieron a este proyecto fundacional que viene de la sesión de la UDI que encabezó el hoy presidente Kast. Entonces, a ver, recordemos quién es Irarrázaval. Irarrázaval fue tesorero de la UDI, fue presidente del centro alumno de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. Ahí conoció, es un amigo, a propósito de amiguismo. Yo creo que ese es pacto un gran amigo ese punto es súper importante porque no es solo republicano, es un gran amigo del presidente y parece que esa cualidad se superpone a su calidad de republicano porque el presidente del Partido Republicano ha sido uno de los que lo ha criticado. Es que bueno, eso es importante, Sí. porque este es un quiebre que se produjo más o menos reciente cuando se formó el gabinete, y es porque producto de las improvisaciones y desórdenes que se produjeron en el proceso de selección de cuadros para el gabinete de Kast, se impuso Alejandro Irarrázaval y fue el mandatado, el gran factotum para componer este elenco. Y como todo componedor de elencos, quedaron varios fuera y eso genera mucho resquemor. Entonces quedaron fuera particularmente los del ala más política de este, que son por supuesto los militantes republicanos y los aspirantes que tenía el propio presidente del partido, Arturo Schiella. Entonces, a la primera de cambios, cuando empezaron a verse los crujidos del gobierno, es que Arturo Schiella hace público este debate, porque esto es una conversación que, claro, a uno le salta a la vista, pero la plantea explícitamente Arturo Schiella cuando dice, aquí hay un problema con el segundo piso que no está coordinando bien. Si es que quiere tener ese rol de coordinador, porque en realidad es evidente que en la huella que dejó Diego Portales en el Ministerio del Interior, es siempre el ministro del Interior el que actúa como vicepresidente en ausencia del presidente y el que lleva la manija. Pero eso ha resultado cuando hay ministros del Interior fuertes, como por ejemplo, no sé si se acuerdan del Panzer, Insulza. José Miguel Insulza, o de Andrés Chadwick, que también tenía un fuerte vínculo personal, primo de Sebastián Piñera, pero también tenía una fuerza propia por la larga trayectoria política. En cambio, no sé si se acuerdan el rol de primer ministro que tuvo el exalcalde de Estación Central, Rodrigo Vergara, o Andrés Saldívar durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que no era ningún débil en política, pero no le hacía ningún caso. No era parte del... No era parte del círculo, claro. por lo tanto no le daban ningún espacio. Entonces, cuando los gobiernos funcionan es cuando tienen buenos ministros del Interior. Y aquí lo que quiere es que, y a pesar de que no es de Chile Vamos y no tiene la mejor relación de Chile Vamos, es que haya un control político. Y para eso necesita que sea el comité político el que retome el control o lo adquiera, porque nunca lo tuvo, parece, en estos escasos 50 y tantos días, 55 creo que vamos días de gobierno. Entonces, bueno, esto es una noticia en desarrollo porque después de filtrar además que en la reunión de comité político del lunes el propio Schiella dijo, y el que cree que aquí está todo bien, que mejor dé un paso al lado, o sea, así de brutal fue esa reunión, así de tensa, y lo cuentan encima, Claro. lo hacen trascender, por supuesto no se hacen cargo de la anécdota, pero la hacen trascender como fuentes autorizadas para hacerlo. Entonces, después de eso y de acordar formal y solemnemente que sea el ministro del Interior el que empieza a mandar, va el jefe del segundo piso Y se reúne con partidos políticos y empieza a componer estrategias, o sea, y públicamente además, porque son reuniones formales. Por eso yo que creo que el pasan por la moneda. presidente, él está apoyado en el poder presidencial, porque de lo contrario, Kast le hubiera tenido que llamar a terreno, pedirle la renuncia o algo, y hasta ahora parece que eso no ha ocurrido. Y mientras tanto, el presidente Kast está de terreno en terreno, lo que puede ser muy saludable siempre que lleve las riendas de las cosas y no se dedique a ser escudero de sus ministros, porque en realidad, en vez de ser protegido, es el que los tiene que proteger, como decía Milo delante.
A ver, hay un protegido del presidente Kast, que en todo caso fue llamado a terreno no en el sentido del territorio, sino que en el sentido del orden. Y ese es el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Después de pelearse con la presidenta del Senado, con el presidente de la Democracia Cristiana, con el propio ministro de Hacienda, quien calificó de un ministro más, de modo además es un ministro más, pero lo dijo de forma despectiva, ninguneando la preeminencia que tiene su proyecto. Fue llamado al orden, tuvo ayer martes una reunión con el presidente Kast, que parece que le dijeron, oiga, todo tiene un límite. Alejandra. Yo creo que este episodio demuestra una vez más que el poder real está en la dupla Quirós-Irarrázaval, porque Poduje es el ministro mejor evaluado del gobierno, o sea, es el más popular. Poduje se enfrentó con Quirós en una cosa que es también popular, que es decir, nosotros no vamos a recortar el 3% en proyectos sociales, independientemente de su estilo peleanguero, que digamos que es sacarroncha en todos lados, pero en ese punto Poduje se comporta como un candidato o como un presidenciable, que es que siempre pasa en los gabinetes, siempre aparece uno que se empieza a posicionar. Bueno, Poduje está posicionado y sin embargo, con todos los choros que es, con todo lo tuvo que bajar el moño y decir, bueno, sí vamos a hacer recorte. Ya, listo. O sea, ¿quién ganó en esa tensión? Se impuso Quirós y Irarrázaval apoyándolo detrás. Entonces yo creo que es una demostración de que ni el ministro mejor evaluado se salva de seguir esa línea. Hay una línea muy fuerte de ir contra todo y contra todos, a contraviento y marea para sacar este proyecto adelante y todas las medidas adicionales, el recorte del 3%, la descontinuación el próximo año de quizás cuántos proyectos, la rebaja del 15% de otros tantos, incluida la PGU, etcétera. Claro. Poduje. Nada, yo creo que él él tiene un personaje, ¿no? que le da rédito, y le da muy buen rédito, porque es bien curioso esto. También el monitor de liderazgo de Datavoz lo analizaba. Fíjate que él es visto como cercano, empático, pero también prepotente. Entonces uno dice, qué raro esto de que prepotente por un lado, cercano, empático por el otro. Pero yo creo que la gente hasta ahora lo siente así, en lo cercano y lo empático, porque creo yo que lo que nos va mostrando este gabinete es que es el único que es capaz de hacer lo que los otros no pueden hacer, que es ponerse en el lugar de la gente. Lo hace. Tú dirás, ya, populista, no populista, qué sé yo, retórica por la conocida. Razón que sea, claro. Por la razón que sea. La retórica conocida, tipo trumpista, que hay que ser súper cara de palo y decir las cosas. Y esta cosa que también tiene una cosa un poco agresiva también. ¿Te fijas o no? Que es lo que le dice la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Qué bueno que entienda que las formas son importantes, porque esto obviamente que él no es para llevarlo a la Academia Diplomática, ni para que tenga, digamos, se haga cargo de las relaciones exteriores del país, ¿no? Tampoco yo no sé cómo lo va a hacer cuando tenga que discutir cuestiones específicas en el Parlamento, porque es de mecha corta, es chispita, al tiro prende con agua. Pero a la gente hasta ahora eso le gusta. ¿Por qué? Porque aparece como, yo voy a hacer las cosas. Este es el personaje que encarna perfecto eso que planteó el gobierno en campaña. Aquí de lo que se trata es de saber hacer las cosas. Y todo esto no saben hacer nada. Nosotros aquí vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Eso es lo que encarna este personaje llamado Iván Poduje. El problema que tiene Iván Poduje es el problema que tiene todos los ministros, ¿no? Primero, no se manda solo, y segundo, las lucas. Porque si le van a recortar 3%, como le están recortando a todos los ministerios, ¿qué va a pasar con sus promesas a la gente? Ahí está. No, él prometió que no se iba a recortar. Pero después le dijeron que... Sí, pues por eso. Yo no sé si es un ministro capaz de ponerse en los zapatos de la gente, alguien que pretende construir arriba de los humedales o al lado de los humedales. Claro, o sea, que pretende que las casas de las personas vulnerables se inunden o se les hunda el suelo.
No sé si es capaz de ponerse en los zapatos de la gente un ministro que pierde el 3,5% del fondo de reconstrucción de Valparaíso, como se conoció ayer. Ese decreto está firmado. Entonces, lo chorito le duró cortito, claro. ¿no? Él tiene que construir 400.000 viviendas. El gobierno pasado, a duras penas, pero lo logró, 250.000. No ha hecho hasta ahora, son 4 llamados a las constructoras de vivienda para que inicien operaciones, 4 llamados al año, no ha hecho ni uno. No ha sido capaz de echar a andar porque está dedicado a demoler. De hecho, suspendió obras. Suspendió obras, está dedicado a demoler algunas porque antes de conocer los informes y los peritajes que efectivamente aconsejan aquello, o sea, yo no sé si el personaje es lo más complejo del ministro Iván Poduje como sus verdaderas competencias técnicas. Creo que hasta ahora no las ha demostrado y más bien lo oculta detrás de este chorito de las Pampas que va por la vida peleándose con la gente porque supuestamente eso lo centraba en circunstancias que las reuniones que han sido convocadas para solucionar problemas han terminado en peleas que no solucionan absolutamente nada. Ya, pero sí es cierto que su estilo le ha resultado hasta más ahora popular sí, pues. que el estilo. Él es como más del etos libertario. Sí. De hecho, los nacional libertarios son los que más lo defienden. Sí. Yo creo que va a terminar por ahí. Partido que no está en el gobierno, dicho sea de paso. Chicas, hay un tema del cual se ha hablado poco, pero nosotros hemos querido traerlo a colación y son los Orbán Files. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Se trata de los archivos que ha querido destapar el nuevo primer ministro de Hungría, Magyar, porque dentro de los cuantiosos desfalcos que parece haber perpetrado el ex primer ministro Orbán, que fue derrotado estrepitosamente en las urnas el mes pasado, habría financiamiento ilegal a una serie de transnacionales ideológicas que eran financiadas por el gobierno húngaro a través de triangulaciones varias, y que, entre otras, financió la Red Política para los Valores, que fue presidida por el presidente Kass entre los años 2022 y 2024. Mirna. Eso es, lo que pasa es que el nuevo primer ministro, Peter Magyar, pensemos que se dice así en húngaro, se dirá de otra manera. Él lo que está haciendo, instruyó una investigación penal para investigar desvíos de dinero de las arcas fiscales de Hungría, mientras Viktor Orbán fue primer ministro durante 16 años, para apoyar causas de partidos de extrema derecha, de ultraderecha en otras partes del mundo, como por ejemplo Vox de España, a quien se le habrían transferido más de 9 millones de dólares. Digamos lo siguiente, Viktor Orbán es una persona muy admirada por José Antonio Kast. Su inspirador. Es su inspirador, él lo ha dicho. No es Trump, no es Giorgia Meloni, no es Erdogan de Turquía, no es Milei, es Viktor Orbán, un hombre que tiene un historial de autocracia, el que acuñó el concepto iliberal, es decir, no es la típica democracia que todos conocemos, ¿no es cierto? Y bajo su administración se fueron perdiendo muchas de las libertades individuales y, por supuesto, la democracia comenzó a achicarse y a constreñirse producto de su liderazgo autoritario. Hay muchas cosas ahí. Entonces, este señor que asume justamente en respuesta a una serie de aspectos que tienen que ver también con la corrupción, este nuevo primer ministro hace esta investigación sobre la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC. Y esa conferencia que ha hecho varios encuentros en el mundo a los que ha ido el presidente... Digamos que es la internacional ultraderecha. Y a la cual ha ido el presidente muchas veces, cuando no era presidente de Chile. Pero hay una organización que tú mencionas que es Political Network for Values, o sea, Red Política por los Valores, muy conservadora, donde están vinculados al movimiento Schoenstatt, al Opus Dei, otros, pero como digo, católico muy conservador. Bueno, tú lo decías muy bien, el presidente Kast, cuando no era presidente, entre el 22 y el 24, presidió esta organización. Y esta organización habría recibido dineros, esto es lo que se está investigando, de esta manera, que por supuesto son desvíos
de fondos, y lo que está de fondo también acá, y es lo que se está investigando, es la intervención en asuntos de otros países, intervención extranjera. Alejandra. Mira, hubo a comienzos de los 90 una investigación que se llamó de la operación Marco Polo. ¿En qué consistía? En desvíos del gobierno italiano, de los gobiernos demócratas cristianos y socialistas, a distintos países, entre ellos Chile. Y un juez, hubo en ese momento un movimiento que se llamaba Manos Limpias, los fiscales, la Procuraduría italiana tomó esa, que era en el fondo decir... Depuremos. Haga política, pero no se lleve la plata. Bueno, eso golpeó a Chile porque llegó un exhorto que le pidió cuentas a altos dirigentes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana sobre el uso de fondos del gobierno italiano en Chile. Yo creo que en este caso que está recién empezando podría terminar complicando al presidente cuando lleguen los exhortos, porque independientemente de si sabía o no que los fondos... ¿Qué es un exhorto? Un exhorto es una petición que hace un gobierno extranjero para interrogar o reunir pruebas en el país, en un país diferente, en el que no tiene jurisdicción, pero hay acuerdos, etcétera. Esos exhortos se mandan y entonces lo tomó un juez chileno y en el caso que ocurrió, en el caso de Chile, un juez chileno que hizo interrogatorios, que siguió la pauta de preguntas que le pedía el juez italiano. El solo hecho de tener que ir a los tribunales, nadie fue condenado ni no pasó nada, pero el solo hecho de tener que ir a responder por el uso de esos fondos fue una bomba política en ese minuto, en los 90, y yo creo que esto también podría transformarse en una bomba política cuando la justicia de Hungría mande los exhortos a España o a Chile. Claramente. Oye, Mirna, vino Peter Thiel, así se pronuncia, ¿no? El fundador de PadPay, entre otras tecnológicas de las grandes... PayPal. ¿Sí? PayPal. ¿Y qué PayPal. dije? PalPay. Ay, bueno, se paga al revés. Espérame, voy a arreglarme la falda, tú sigue conversando. Se me subió. No, es que... Ya, dale. La pregunta era para ti, pues, Mirna. Ya. Baja la faldita. Es que se me subió la falda, tenía por acá arriba, entonces tenía que bajármela. Baje la faldita como una señorita y cuéntenos. ¿Qué vino a hacer? Porque se reunió con el presidente Cast. No, pero no se reunió ahora. ¿Ahora? No. Ahora se reunió se reunió con el Partido Libertario. Con el diputado Kaiser, y se reunió con José Piñera. El diputado Kaiser, también se reunió, pero lo que pasa es que fue muy... ya. Esto es bien importante, lo voy a tratar de ser súper chiquitito, chicas, porque esto no puede pasar colado. A ver. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas, este señor, ¿quién es Peter Thiel de partida? Peter porque es alemán. Peter Thiel nació en Alemania, pero en alemán norteamericano. Él es cofundador de una empresa que se llama Palantir Technologies, que es una empresa que nace en el calor de Silicon Valley, que su foco es la minería de datos, pero muy vinculada a Donald Trump desde su primer gobierno, y él es financista no solo de Trump, sino de J.D. Vance, que es el vicepresidente. Esto es importante porque la empresa Palantir Technologies sacó una cuestión que se llama El Manifiesto a través de la cuenta X. Y quedaron todos plop porque entre las cosas que dice ese manifiesto para una compañía tecnológica es que la cuestión no es si se van a fabricar armas con inteligencia artificial, sino quién las fabricará y con qué propósito. Ahí son varios puntos de los que plantean, y ahí sale de nuevo este señor Peter Thiel. Esa es la razón por la cual Anthropic se separó y fue declarado enemigo de Estados Unidos. Sí. Esta empresa tiene muchos contratos, entre paréntesis, con el gobierno, está metida en el Estado de Estados Unidos. Esto hay que entenderlo así porque es un sector... Con el Pentágono, con el Ministerio Departamento de Seguridad, etcétera. Maneja mucho datos de datos personales de nosotros, del mundo, por supuesto. Y forma parte este señor Peter Thiel de lo que se ha llamado la ilustración oscura, que es un movimiento de corte tecnofascista que plantea que el ideal de sociedad
no es la democracia como la conocemos, sino que es un Estado que en realidad se parece a una corporación con ciudadanos que no son ciudadanos, sino que son clientes y con una suerte de CEO monarca. ¿Les suena a Donald Trump? ¿No es cierto? Sí. Bueno, este señor Peter Thiel, una de las cosas más controversiales, que dice que la democracia y el capitalismo no son compatibles, como tampoco lo son la libertad y la democracia. O sea, hay declaraciones muy altisonantes, pero que, ojo, y esto es lo que quiero relevar, esto no es un excéntrico que anda por ahí loquito. No, esto tiene implicancia directa hoy en la seguridad de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un grupo, insisto, nacido al calor de Silicon Valley, que tiene una injerencia directa en el gobierno a través de sus seguidores, Donald Trump y de otros, como J.D. Vance, y que tienen implicancia en cuestiones también de carácter de seguridad y militar. Y cierro con esto. La filosofía que hay detrás es que la era atómica está llegando a su fin y que lo que va finalmente a definir el poderío es la inteligencia artificial. Y este es el grupo que cree que aquí no debe haber regulación alguna. Por supuesto. Y por eso Anthropic se salió de las... O sea, no es que se salió. Dijo que no estaban dispuestos a que se usara la inteligencia artificial para fines militares sin control. Sí, sin porque control no olvidemos ético. eso, pero no olvidemos algo. La matanza... Estamos hablando de disparar Sí, armas pero escuchen, sin mando. Es que la matanza de esta escuela, este caso terrible de una matanza de niñas en una escuela de Irán, en Teherán, las investigaciones indican que lo que pasó acá es que usaron la inteligencia artificial y se equivocaron. Se equivocaron en el objetivo. Aquí estamos hablando de implicancias que tienen cuestiones muy trascendentales. Yo creo que eso es discutible. Es discutible la equivocación. Pero bueno, hay una investigación. Sí, hay una investigación en curso. Pero sí fue Estados Unidos. Alejandra, ¿Puedo? un minuto. Sí, pero por reloj. pero es que yo creo que es importante. 59. Hay un proyecto del gobierno, o sea, dentro de todo este megaproyecto hay un artículo que todavía no está claro si lo van a sacar o no, dijeron que lo vayan a sacar, pero que precisamente plantea que la inteligencia artificial se puede servir de toda la creación del conocimiento de los artistas, de los escritores, de los músicos, de todo, para entrenar sus máquinas, para analizar, para adaptar y para analizar, sin pago ninguno. Y le llaman minería de datos. Bueno, la minería tiene que pagar royalties, tiene que pagar impuestos, no puede venir una empresa minera y sacar el cobre de la tierra sin pagar nada, porque no es así. Hacer esa analogía con minería, con las creaciones artísticas y de los intelectuales de todos los países, me parece un abuso, porque sería más bien una apropiación más que una minería. Ya, vamos a ir a una pausa porque se nos acabó el tiempo para este bloque y tenemos que volver con una súper interesante entrevista al doctor en Economía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Sigal Mayanzo. Así que quédese en nuestra sintonía, no se vaya, volvemos enseguida. ¿Qué significa ser animales que hablan y que cargan con el peso de saber que un día van a morir? Queremos explorar cómo en nuestra época nombramos y respondemos al dilema de existir. No es algo nuevo, solo que hoy le ponemos un nombre técnico. Le decimos salud mental. Ya sean las teorías antiguas o modernas, todas coinciden en algo, en que somos animales extraños, hechos de instinto y de cultura, y de ese cruce, para nada armonioso, nace lo inconsciente. ¿Pero aceptamos realmente que no nos conocemos tanto? ¿Somos capaces de reconocer que hay deseos, temores y fantasías que no controlamos, pero que igualmente afectan al mundo? Como escribió el controversial Sigmund Freud, la locura ocurre en la intersección de la historia personal y la historia con mayúscula. Por eso sacamos el diván a la ciudad, para analizar no solo nuestras mentes, sino también el lugar donde ellas existen. Porque esta ciudad y nuestro tiempo son parte de nuestra locura. Ahora sí
sí estamos de vuelta en Descabelladas con la prometida entrevista a Igal Mayenzo. Él es doctor en Economía por la Universidad de California, fundador del Pacifico Research y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Igal. Es un gusto tenerte con nosotras. Muchas gracias. Hay un dato que te faltó, ex coordinador. Ex coordinador de políticas extraordinario, sí. Para lo que vamos macroeconómico, a sí, pues, porque te vamos a sacar el jugo con la reforma. Ex coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Andrés Velasco, ¿no es Correcto. cierto? Ya. Oye, Igal, pero partamos por lo macro, pero más macro, lo mundial. Lo mundial. Sí, porque evidentemente todo lo que estamos haciendo y viviendo en Chile está relacionado y estará aún más con el contexto internacional derivado de la crisis del petróleo, ¿no? Eso, ¿qué impacto directo puede tener sobre Chile de hoy, ahora o mañana o mientras esté la guerra en curso? Bueno, estamos viendo el impacto que tiene sobre los precios de combustible. Ese ha sido el impacto más evidente. Hay otros precios que suben, producto de que suben los precios de combustible, y también hay otros químicos que se extraen de esa misma zona, un fertilizante, con impactos menores, pero todo eso tiene un impacto sobre precios. Y más allá de eso genera que el mundo general crezca un poco más lento y por tanto la demanda por los productos exportados de cualquier lado también se ralentiza un poco, ¿ya? Todo en un ámbito más o menos acotado. No estamos frente a una situación 2009, no estamos frente a una crisis, una pandemia, nada por el estilo. Más similar quizás a lo que vivimos cuando fue la invasión de Ucrania con Rusia, solamente que ahí también subieron los precios de algunos alimentos, porque son productores muy grandes de trigo, que este no es el caso. Pero fuera de eso, se parece un poco a ese evento, y un evento que no nos vino bien a nadie, pero tampoco lo recordamos como que Chile pasó por una crisis muy significativa. Entonces, eso es lo que, digamos, me parece que es lo que... Ahora, en ese contexto, plantear una reforma tributaria y llamada reconstrucción, o sea, así de ambiciosa, no es muy favorable al viento, ¿no? Ya, las reformas tributarias al final nunca... Siempre hay alguna razón para decir que no... O sea, yo no me concentraría en el momento, sino en la política misma, porque además se supone que es un cambio duradero, que es para ahora, pero también es para los tiempos venideros. Aunque estamos viendo que hubo una en el 2014, otra ahora, quizás, si es que se aprueba, lo que se apruebe, entonces ya duradero 10 años, pero me parece que no hay que buscar la coyuntura perfecta, porque son reformas de largo alcance que se demoran en implementar. Quizás cuando esté implementada, ojalá el conflicto en el Medio Oriente se haya resuelto y hayan bajado ya los precios internacionales. Claro. Igal, déjame preguntarte algo a propósito de, ya vamos a entrar en lo que pasó con el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Pero cada vez que me ha tocado entrevistar a algún economista de centro derecha o del arco de la centro derecha o de la derecha, siempre hay una razón que esgrimen para el bajo crecimiento que tiene el país y el estancamiento, que es la reforma de la presidenta Bachelet, la reforma tributaria. ¿Hay algo de eso? Yo creo que no. Yo no, a ver, más que creo, no me gusta usar la palabra... No, para creer, como decía un profe, tiene la iglesia, señorita. La evidencia. La evidencia es muy elusiva y no pareciera haber habido un efecto en crecimiento. Cuando tú miras el crecimiento de Chile cae de manera sistemática, permanente, el 2014. ¿Ya? Ese es el año en que se produce un quiebre. Quizás algo ya se ve el 2012, 2013, pero el 2014. ¿Ya? Y la reforma fue el 2014. Entonces una tentación es a decir, fue la reforma. Pero también se ralentizó el crecimiento en Colombia, pasó algo similar en México, entonces la reforma tributaria en Chile afectó a toda la región. Difícil creer una cosa así. Y después uno empieza a ver indicadores, o sea, si esta reforma tributaria realmente lo que hizo fue bajar la inversión, que eso sería el motivo de menor crecimiento, lo que uno debiera ver
es que efectivamente la tasa de inversión cayó, o la tasa de ahorro cayó. O sea que del todo en la producción que hacemos, la parte que usamos para invertir es más chica, porque ahora el impuesto es más alto y por eso estamos creciendo. Ese es el argumento. Ese ¿no? es el argumento, Y claro. el argumento para el otro lado, pero es que al bajarlo va a volver a crecer la inversión y la tasa de inversión va a volver a aumentar. Pero uno mira la tasa de inversión y no encuentra la reforma en la tasa de inversión, ¿ya? Uno mira la tasa de ahorro y tampoco la encuentra. Uno mira la tasa de inversión de las empresas sobre los ingresos, las utilidades de la empresa, no se ve la reforma. Entonces, ¿cómo es que afecta el crecimiento si no es por ese canal? Y cuando uno desmenuza y trata de ver qué pasó con el crecimiento, lo que encuentra es que el candidato es lo que llamamos productividad total de los factores, que es un nombre para no sabemos bien. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se habla de productividad? ¿Qué es? ¿Que los trabajadores sacan la vuelta a la hora de trabajar? ¿Que los materiales, o sea, la calidad del cobre ya no es la que era? ¿Que el modelo de desarrollo de Chile no da? ¿A qué invocamos cuando hablamos de productividad? Es súper difícil porque no es como... La economía no es una cosa que hacemos una pega y el resto es chiquitito, sino que está bien, contrario a lo que uno piensa, igual hay harta diversificación, ¿no? Entonces tienen que haber pasado cosas diversas. Lo que sí uno ve es que los sectores que empujaron el crecimiento en los 90 y parte de los 2000 se agotaron un poco. Primero la minería, ¿no? Toda la exploración minera, eso creció. Después la minería más bien decrece o crece cero, ¿ya? En minería hay que invertir para mantener la producción y se invierte mucho porque es muy rentable. Entonces, buena parte de la inversión que hacemos es en un sector que no aumenta de productividad. Todo lo contrario, de alguna manera va bajando de productividad en el sentido que la ley del mineral va cayendo, que podemos sacar menos mineral de la tierra. La operación mejora su productividad, es más productiva, pero tienen un problema que es que en la medida que vamos sacando cobre va acabándose. Claro. Y ahí se invierte mucho, esas son las inversiones más grandes. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy rentable, ¿no? Después tuvimos sectores más chicos, el vino que explotó, tuvimos salmones. Los salmones, recientemente ya lo último quizás fueron las cerezas, pero ya estamos hablando de cosas mucho más chiquititas de lo que hablábamos antes. Entonces, eso es lo que se nos fue agotando y no estamos dando un siguiente paso hacia algún lugar, sino que estamos más bien como fluyendo, como navegando, manteniendo, y seguimos creciendo al 2,5%, que per cápita es bien poquito, como 1,5%, pero al menos no vamos para atrás. O sea, igualmente, cada año, medido por el PIB, somos más ricos que el año anterior. Todos los años, un poquito, eso. Entonces, esa es la situación en que estamos. Creo que hay que poner todos los sentidos, el regulador y los hacedores de política, poner todo su sentido en ver qué está pasando y tratar de facilitar los movimientos donde están ocurriendo, ¿no? Ahora, perdón, es que volvamos a la reforma tributaria, porque ayer el Consejo Fiscal Autónomo hizo una alerta respecto a la sostenibilidad fiscal que podría debilitar esta reforma. Expliquémosle a nuestro público qué es la sostenibilidad fiscal y qué peligro significa perderla o debilitarla. Bien, la sostenibilidad fiscal básicamente tiene que ver con el nivel de la deuda y el pago de intereses. Entonces, Chile gasta hoy los ingresos del fisco, todo lo que recauda el fisco con el cobre, con los impuestos, todo, se gasta como un 5 o 6% en pagar intereses de deuda. O sea, de cada 1.000 pesos que yo pongo, ahí se van unos 60
se van a pagar intereses. En ese sentido se pierden, ¿no? En términos como de la capacidad de desplegar políticas públicas. Pero estamos a un nivel bien razonable, según lo que se dice. Es muy bajo. O sea, a ver, es más alto de lo que teníamos antes. O sea, llegamos a tener en el momento menos, que pagábamos menos, estábamos como en 3%. Subimos hasta 6%. Y es muy razonable. No es Estados Unidos está sobre el 20%, Colombia sobre el 20%. Entonces la sustentabilidad tiene que ver con eso, que cada vez que tenemos un déficit, ¿de dónde sale la plata? Hay que endeudarse y después hay que pagar interés sobre esa deuda. Y vamos cada vez sumando más interés, desde los ingresos del fisco cada vez estamos tirando más a intereses, ¿ya? Y eso no es sostenible en el tiempo. En algún momento ya tienes que hacer algo para poder resolver tu problema de deuda. Y efectivamente esta reforma lesiona la posibilidad de resolverlo. Claro, porque esta reforma, si algo, genera más déficit. ¿Ya? Si algo genera más déficit. Yo en mis cálculos, los cálculos son súper elusivos, es re complicado hacerlo y yo tampoco me dedico a esto, digo, ¿no? Pero necesito saberlo porque quiero ver un orden de magnitud de los datos. De lo que he estado haciendo, creo que la estimación que hizo el gobierno no me parece tan lejana a lo que puede ocurrir. ¿Cuál? ¿El crecimiento del 4%? No, eso no. Ya vamos a ir ahí. El ingreso fiscal con una caída más o menos de medio punto del PIB. ¿Ya? No es para dónde queremos ir. Estamos pensando en ir para el otro lado, en tratar de reducir ese déficit para atajar el endeudamiento, porque lo que te pasa es que cuando vas acumulando los intereses, después te endeudas para pagar los intereses. Es lo que pasa con una familia que está con una deuda y que tiene que bicicleteando la tarjeta de crédito. Exacto. Con la diferencia que es un gobierno, no una persona. Ya, ¿no? pero, Igal, perdona que te interrumpa, pero aquí entremos al punto que está planteando el gobierno. El gobierno sostiene, el ministro Quirós, que este es el camino para volver a crecer. Esta reforma, o este megaproyecto, esta reforma tributaria. Y siempre se pone como ejemplo, no él, pero lo han puesto muchos economistas del sector, Irlanda. Entremos ahí. Ya, dos cosas. Primero, que, como les dije, cuando uno mira la reforma tributaria del 2014, no es para nada evidente el efecto en crecimiento. Si es que hubo un efecto en crecimiento, de alguna manera ocurrió porque dejamos de... El efecto negativo que se le atribuye, digamos. Pero un efecto negativo no sobre la inversión, que eso no lo vemos, o es muy pequeño, porque también hay ruido y otras cosas pasando, entonces es difícil poder desmenuzar. Para eso hay que dedicarle harto tiempo y meterse muy fino en los datos. Yo creo que se puede, pero hay que meterle dedicación. Pero en los datos tú no ves que la inversión se haya afectado, ¿ya? Lo que se afectó es la capacidad de ser más productivo. ¿Por qué la reforma tributaria afecta la capacidad de ser más productivo? No es evidente. Hay que encontrar ahí quizá algún cuento y verificar los datos si lo sostienen, pero más pareciera que va por el otro lado, va por el lado de un agotamiento de las oportunidades que teníamos y no han nacido nuevas oportunidades que aprovechar. Eso, y crecemos con esas cosas que de repente salta la cereza, de repente son los salmones, el litio. Se une el litio, van saltando cositas. Claro. ¿Ya? Son un país que igual hemos estado, no quiero bufar, pero como tenemos suerte, saltan cosas. Claro. No es como los países que uno ve, que todo se les derrumba, tenemos golpes de suerte. Tenemos golpes de repente de suerte. sube el precio del cobre. Sí, yo creo que Chile es un país de milagritos. Y creo que en todo ámbito, o sea, el deporte también tuvimos nuestros milagritos, en economía hemos tenido nuestros milagritos, y así de repente pasan cosas muy buenas y después se acaban. Ya, pero la reforma en sí tributaria. La reforma tributaria. Entonces, bien, volvemos. Entonces, lo que nos muestra la del 2014, dudoso. Irlanda es un caso tan diferente a Chile que realmente comparar... yo no lo he hecho, tendría que sentarme y dedicarme a estudiar los dos casos. Hay que mirar todo el sistema tributario
y hay que mirar en qué se especializan ellos y en qué nos especializamos nosotros. Ellos tienen una de las poblaciones mejor educadas del mundo, entonces prestan servicios a empresas tecnológicas que se van a poner allá. Las empresas tecnológicas pagan un impuesto, si entiendo bien, de nuevo no tengo expertise, si entiendo bien, un impuesto muy elevado a los bienes raíces, ¿ya? Entonces ellos recaudan por ese lado, lo recaudan por la propiedad y no por la renta. Entonces tienen otro ordenamiento, porque no tienen un estado particularmente chico. Significa que de algún lugar están recaudando. O sea, hay que mirar bien el caso. A mí me cuesta pensar que si bajamos el impuesto corporativo de 27 para algunos, 25 para otros, a 23, van a aparecer un montón de proyectos que dicen, sí, ahora sí que vamos a invertir. Eso era lo que faltaba, ¿ya? Me cuesta, digamos, verlo, la evidencia no lo muestra. Entonces, el efecto en crecimiento me parece que es una... ¿Quimera? Iba a decir un deseo. Wishful thinking. Sí. Yo lo llamo un poco más como pensamiento mágico, como los niños, ¿no? Yo creo que voy a ir al cumpleaños, van a estar mis amigos y se empieza y ya se imagina y ya está ahí, ya pasó y después llega y se decepciona porque no era lo que esperaba. Un poco así. ¿Cómo piensan los adultos? ¿Cómo piensan los adultos, las personas que están a cargo de empresas? ¿Cómo toman las decisiones de inversión? ¿Las toman sobre la base del impuesto que van a pagar o el impuesto o cómo toman esa decisión de invertir? Mira, eso lo mejor es preguntarle a los empresarios. Los empresarios pueden decir esto, los economistas andan hablando, no tienen nada de calle, no saben nada, que es algo de cierto. Se toma en base a la rentabilidad esperada del proyecto. Entonces, si hay más impuestos, efectivamente, la rentabilidad es un poco más baja. Te quita, si te lo van a bajar de 27 a 23, cuando te agrega 4% digamos, 4% a las utilidades, por lo tanto, a la rentabilidad le podemos sumar eso. Después, ¿cómo se llama? Deciden dependiendo las tasas de interés. Deciden dependiendo cómo se ve la demanda para adelante, si es el momento o no es el momento, cómo están los permisos, cuánto tiempo toma resolver un tema, qué mercado. Y los impuestos, por supuesto, que son una de las variables, ¿no? Ahora, en general, yo pensaría que alguien que está invirtiendo al principio, por lo menos, a menos que sea una inversión muy grande, no va a pagar impuestos al principio, no va a generar mucha utilidad al principio. Así el emprendimiento y qué sé yo. No sé si afecta. Por eso hay varios factores que te dicen que puede que aparentemente no tiene un efecto en inversión y que vamos a crecer porque, o sea, el argumento un poco mañoso es que el 2014 empezamos a crecer menos, el 2014 hubo una reforma tributaria. Es la reforma tributaria. Es muy correlación, no causalidad. Excelente. Qué buena alumna. Oye, sí, yo también estudié. Este correlación, proyecto, no causalidad. Excelente. Este proyecto se plantea como de reconstrucción, porque estamos destruidos. ¿Estamos realmente destruidos? No sé, me preguntan a mí, ustedes saben igual que yo, de ir a mirar, digamos, salir a la calle. Nosotros ya dijimos estamos como igual que... Valídanos, por favor. La economía está creciendo poco, está creciendo desde el 2014, quizás 2012 viene creciendo poco la economía, quizás desde antes, podría ser 2012, viene creciendo poco. Y eso es algo que hay que, digamos, ojalá habría que poner foco, ¿no? Habría que poner foco ahí, tratar de buscar oportunidades, empujar oportunidades. El tema de los permisos, qué sé yo, eso me suena mucho más razonable. O sea, si hay un montón de gente reclamando que tiene problemas con los permisos, bueno, ahí me parece que te está diciendo, pero yo no había escuchado a nadie reclamando que no está invirtiendo porque el impuesto está muy alto y que si el impuesto... eso no lo he escuchado, digamos, ¿no?
obviamente que hay gente que se va a beneficiar, que le va a liberar, digamos. Pero va a ir a y utilidades. obviamente que va a haber utilidad, obviamente que va a haber algo de inversión, pero si lo vemos a nivel agregado país, van a ser historias particulares, no va a ser una cosa... Y esta pregunta que te hacía Alejandra, que dice el ministro Quirós, que al final del periodo de este gobierno van a lograr crecer al 4%. Ojalá tenga el diario de mañana. ¿Ah? Pero si de acuerdo a la si me lo perspectiva. promete, voy a tomar posiciones para apostar en esa dirección. Pero no veo por qué. Como digo, la reforma tributaria no nos va a hacer crecer más. Eso no veo por ninguna parte. No, me sorprendería mucho. Y no veo que se esté haciendo nada en esa dirección. El tema de los permisos se amarró con la otra cuestión, entonces se enreda en el Congreso, hay que negociarlo todo. Claro, como un paquete. El tema de los permisos, pero te puede dar un poquito, pero para llegar a 4, que estamos hablando ya andamos creciendo como al 2,5, para llegar ya ahora último venimos creciendo a nada, al 1, desde la mitad del año pasado para acá hemos crecido re poco. Para llegar al 4% es mucho impulso, ¿no? Eso ocurrió la última vez, ocurrió por ahí por el 2013, 2014, con un boom del precio del cobre que trajo un boom de inversión minera, un boom muy grande de inversión minera. Y ahora no estamos viendo eso, estamos viendo un precio del cobre muy favorable y no vemos el boom de inversión minera porque De nuevo. cambió en parte los permisos, en parte es que Chile quizás ya no es tan atractivo como era antes para hacer inversión minera porque las minas Porque son la calidad, menos... claro. Entonces, 4%, no sé, me sorprendería mucho. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que con esta... porque lo que sí pasaría, es evidente que pasaría, que el Estado contaría con muchos menos recursos si se aprueba esta reforma. Y eso obligaría al Estado, en vez de reducir la deuda, a aumentar la deuda. ¿Es así? ¿Comparten esa opinión? Sí, el gobierno se supone va a tratar de cortar algunos gastos. Vamos a ver cuánto logran. Probablemente logren algo, digamos, una cifra, pero no va a ser muy menor. Entonces con eso van a compensar algo. Y la caída en ingresos, insisto, todo apunta a que no va a ser tan grande. ¿Ya? O sea, va a ser más importante, se nota siempre, pero no es una cosa que nos tira de espalda, ¿no? Puede ser medio punto el PIB y con reducción de gasto compensamos un poco. Hay otras medidas que tiran para abajo y ya sumamos, restamos, quizás quedamos en medio punto del PIB. Eso más deuda, exactamente. ¿Es muy terrible? No, porque como estábamos diciendo, estamos pagando muy poquito de intereses. Pero va contra el predicamento que se... Exactamente. Claro. O sea, es como que estuviera en la casa y hablamos en la familia y dijimos, ¿saben qué? Estamos con mucha deuda, entonces en vez de seguir bicicleteando, vamos a empezar a cuidarnos, vamos a trabajar otro poco para hacer más ingresos y vamos a ir mejorando la situación para el futuro, porque el problema al final es que si nos agarra otro evento gigante, como el 2009, como la pandemia, como el 2001, como el 98, esos eventos que ahí hay que tener harta luca para sacar a la calle. Hay que tener harta luca para sacar a la calle. Y Chile probablemente puede hacer las lucas, pero después va a quedar ya con una deuda que nos va a tener hasta acá. Nos va a tener realmente acogotados, la cantidad de intereses que vamos a estar pagando va a ser enorme, y en la medida que más intereses pagas, más intereses te cobran, igual que el banco. Mientras peor tu situación, más intereses te cobran. Entonces tiene que recortar el gobierno. Cortito. Me va a matar la llana. ¿Tiene que recortar? No puedo. No puedo. Ya. No, yo no voy a decir el gobierno. Eso es una decisión política. Si hay una cuestión política de qué es lo que tiene. Lo que sí es importante es tener mucha claridad de cuáles son las verdaderas consecuencias, un buen diagnóstico. No estamos en emergencia, no estamos en crisis, no, nada de eso. Tampoco estamos en que nos endeudamos un poco más y el país se va a ir al carajo. Tampoco es cierto. Vamos a bajar los impuestos, vamos a crecer al loco. Tampoco es cierto. No, eso es importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Son decisiones políticas que tiene que decidir, digamos, en nombre de todos los chilenos,
qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Pero conocer bien las consecuencias y hablarlo con seriedad y no tirarse, digamos, el mejor escenario y el otro tira el peor escenario y ahí no ganamos nada porque no avanzamos. Miguel Maguienzo, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, exdirector macroeconómico de California. Está bien lejos, al otro lado del charco. Te fuiste para el otro lado del Atlántico, no importa. Ex coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, fundador de Pacífico Research, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y sí. Ok, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvo súper interesante. Mirna Schindler, Alejandra Matus, gracias también por la participación. ¿Te gustó nuestro escenario? Bonito. Me encantó. Y a ustedes los despedimos hasta el próximo miércoles, por supuesto, no se lo pierda, síganos en nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, nos va a encontrar en todos lados, así que no se pierda porque nos va a encontrar. 1.000.000 de gracias y que tenga muy buenas noches. Desde esta lluvia que no sabemos si en la noche va a seguir, nos despedimos.